Hola mis amigos, reciban un cordial saludo. Bienvenidos una vez más a este video donde vamos a estudiar el tema de la importancia de la salud en la Biblia para nuestra salvación. Sean todos bienvenidos. Quisiera hacerte unas preguntas acerca de qué habla la Biblia sobre el tema de la salud. Muy bien, si hay un libro que habla sobre la salud, es la Biblia, porque nuestro Creador desde el principio se interesó por nuestra salud. Por eso el apóstol Juan en su tercera epístola, en el versículo 2, dice: Amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Notemos que el versículo habla de que el Señor desea nuestra prosperidad, pero esa prosperidad tiene que ver con nuestra salud también. Entonces, el tema de la salud en la Biblia es mencionado desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. ¿Qué importancia tiene la salud en el plan de salvación? La Biblia nos muestra desde el principio la importancia de la salud en el plan de salvación. El ministerio del Señor Jesucristo dedicó más tiempo a sanar que a predicar. En San Mateo, en el capítulo 4, el versículo 23, dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí notamos que el Señor dedicó mucho tiempo a sanar a los enfermos. En el libro de Isaías, en el capítulo 24, el versículo 4 y 5 dice: Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Notemos que aquí el profeta Isaías está hablando de quebrantar las leyes que tienen que ver con la salud. Desde el principio el Señor dejó leyes establecidas para que su pueblo fuera un pueblo saludable. Y como ya citamos el texto que dice que el Señor desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, entonces aquí notamos todo lo que el Señor se interesa en que su pueblo disfrute de una buena salud. ¿Acaso las prohibiciones del consumo de ciertos animales no eran solo para los judíos? Encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, tan pronto como Dios creó a Adán y Eva, esta advertencia: He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Aquí vemos que el Señor le entrega una dieta alimenticia a Adán y Eva. Ahora, entendemos acá que ellos no eran judíos. Adán y Eva no eran judíos porque estaban apenas en la creación. En el capítulo 7 del libro de Génesis, cuando sucede lo del diluvio, en el versículo 1, dice: Y dijo Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Desde el momento del diluvio, ya estaban seleccionados los animales entre los limpios y los no limpios, o en este caso los inmundos. Entonces, antes de que existieran los judíos, ya el Señor había hecho separación entre los animales limpios y los animales sucios. Entonces no podemos decir que el consumo de ciertos animales era solamente para los judíos, sino para toda persona que iba a nacer en este mundo. ¿Qué consejos específicos sobre la salud encontramos en la Biblia? En el libro de Éxodo, en el capítulo 15, el versículo 16, encontramos esta recomendación: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En este versículo encontramos una promesa, y el Señor quiere ser nuestro sanador, pero coloca
una condición, y la condición es que tenemos que escuchar atentamente sus mandamientos, sus estatutos. En la Biblia encontramos consejos o mandatos que están relacionados con la salud. Por ejemplo, encontramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 25, el versículo 16 y el 27, un consejo donde el Señor nos recomienda disminuir el consumo de dulce. Encontramos también en Génesis, el capítulo 1, el versículo 29, una dieta, ojalá vegetariana. Encontramos también consejos sobre el no consumo de bebidas alcohólicas en Proverbios 21. También encontramos, no encontramos un texto específico que diga que el Señor prohíbe el uso del café, del tabaco, de las drogas, pero encontramos en 1 Corintios, el capítulo 3, el versículo 16 y 17, el principio sobre estos asuntos, consejos sobre la salud, porque aquí en este versículo nos dice que somos templo del Espíritu Santo y que no debemos contaminarlo, porque cualquiera que destruyera el templo, Dios también lo destruirá. También encontramos un consejo sobre el ejercicio regulado en Proverbios, capítulo 6, versículos 6 al 13. Aquí se nos recomienda estar activos, el ejercicio. También una recomendación es el no consumo de sangre ni de grasa. ¿Dónde encontramos esto? En Levíticos, el capítulo 7, versículos 23 al 26. El Señor aquí recomienda no consumir nada que tenga sangre ni grasa animal. También otro consejo que encontramos es no consumir alimentos inmundos. Y en Levíticos, el capítulo 11, da una lista de cuáles son los animales inmundos que no se deben comer y los que son aptos para el consumo humano. Encontramos también un descanso adecuado. En los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, en Éxodo 20, el versículo 8 al 11, encontramos un consejo sobre el descanso. Debemos descansar. También un consejo sobre el control del estrés. En San Mateo, el capítulo 11, el versículo 28 y el versículo 30, el Señor recomienda y dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso es un buen antídoto para el estrés. Pero también encontramos mandamientos sobre la higiene. En Números, el capítulo 19, el versículo 7, aquí se nos da un consejo: el baño, la limpieza de la ropa. También encontramos en Éxodo 19:10, una limpieza, el aseo, consejo sobre la higiene. También nos da un consejo sobre el dominio propio. Según de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 7, aquí se nos habla sobre tener dominio propio. Pero también encontramos sobre la salud mental, saber elegir la clase de lectura, la clase de música que nosotros escuchamos para tener una buena salud mental. Eso lo encontramos en Filipenses, el capítulo 4, el versículo 8. Y ese consejo es: ¿qué cosas le estamos metiendo a la mente? ¿Qué cosas estamos consumiendo? Entonces son consejos que tienen que ver con asuntos de la salud que encontramos en la Biblia. ¿Cómo entendemos el texto de Hechos 10:13 que dice: levántate, Pedro, mate y come? Y el versículo 15 dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Este capítulo ha sido mal interpretado y ha sido usado de una manera incorrecta para justificar el consumo de animales que el Señor prohibió. El capítulo 10 del libro de Hechos, en el versículo 13, dice que le vino una voz a Pedro y le dijo: Pedro, levántate, mata y come. El versículo 14 dice que Pedro respondió, dice: entonces Pedro dijo: Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Notemos que esto sucede muchos años después de la muerte del Señor Jesucristo. Es cierto, Pedro era un judío, pero hasta este momento, años después de la muerte de Jesús, Pedro aún seguía conservando este mandato de el no comer cierta clase de alimentos. Pero la visión que tuvo Pedro dice en el versículo 12 que había toda clase de animales terrestres, reptiles, aves del cielo.
En el versículo 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Notemos que Pedro, en el momento de tener la visión, él no la entendió. Él no entendió cuál era el mensaje que Dios le quería dar a través de esta visión. Pero el versículo 28 dice, y les dijo, varones, ¿sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame tú común o inmundo. Notemos que Pedro empieza a comprender que la visión no tenía nada que ver con alimentos, sino que se utilizó la figura de animales inmundos para mostrarle a Pedro que no debía llamar a ninguna persona común o inmunda. Noten que el versículo dice, a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora sigamos los versículos 34. Bueno, los versículos anteriores dicen que Pedro llegó a la casa de Cornelio y al ver toda la gente que estaba reunido, empezó a predicarles, a hablar del Evangelio y vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Y en el versículo 34, Pedro comprende plenamente la visión. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, aquí Pedro comprende que lo que el Señor quería decirle era que él había muerto y había limpiado a los extranjeros, a los gentiles. Por eso dice, no llames tú común o inmundo a ningún hombre. Entonces, el capítulo no está hablando en ningún momento de alimentos o de comida. Está hablando de personas por las cuales el Señor Jesús murió para limpiarlos. En ningún momento habla de alimento. Entonces, el capítulo 10 del libro de Hechos no se puede utilizar para justificar el consumo de alimentos que Dios prohibió. Podemos notar entonces que la Biblia es muy clara en cuanto al cuidado que debemos tener con nuestro cuerpo. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, el versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Debemos tener cuidado de qué cosas comemos, de qué cosas le damos a nuestro cuerpo. Bueno, algunos dirán, bueno, pero luego Colosenses, el capítulo 2, el versículo 16, nos dice, por tanto nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí está hablando que nadie juzgue por comidas. Pero los versículos anteriores, el versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es claramente que el versículo 14 está hablando de que el Señor clavó en la cruz algunos decretos. ¿Sí? Bueno, debemos entender que el Señor en la cruz anuló todas las fiestas ceremoniales. Y entonces en las fiestas ceremoniales habían comidas, había unas ceremonias que eran con alimentos, unas fiestas, por ejemplo, los panes sin levadura. Era una fiesta que se celebraba. O en el día de la última fiesta que celebraban los judíos, el séptimo mes, el 15 del séptimo mes, el mes de Tisri, ellos celebraban una fiesta que era la fiesta de las cabañas. Esa fiesta se hacía con comidas, con mucha alegría. Entonces, esas fiestas quedaron anuladas con la muerte del Señor Jesucristo. Quedaron clavadas en la cruz. Entonces, cuando el texto, el versículo 16 dice, por tanto, nadie juzgue en comida. Está hablando de esas comidas que se utilizaban para celebrar rituales o ceremonias de esta clase de fiestas que celebraba el pueblo judío. Bebidas, también tenía que ver con esto. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo.
Entonces, el texto está hablando de las fiestas ceremoniales. No está hablando de la alimentación diaria, de que podemos consumir todo. Porque el Señor desea que nosotros seamos un pueblo sano, saludable, que lo glorifiquemos en todo lo que comemos, en todo lo que bebemos. Dios nos está preparando para que nuestro cuerpo esté preparado para vivir con Él por la eternidad. Notemos que en la tierra nueva no va a haber muerte. No vamos a estar corriendo detrás de las gallinitas, no vamos a estar corriendo cazando los animales, porque allí no va a haber muerte. Entonces Él quiere que nos preparemos ahora, que nuestro paladar esté preparado para vivir en la tierra nueva. Entonces el Señor quiere hacer un milagro en la vida de cada uno de nosotros. Saben que la mayor cantidad de enfermedades entran por nuestra boca, por lo que comemos. Muchas veces nosotros comemos de una manera tan mal que luego sufrimos las consecuencias de enfermarnos. Y el Señor quiere librarnos de eso. El mayor milagro que el Señor puede hacer no es quitarnos la enfermedad, sino darnos el consejo para prevenirla. Ese es el mayor milagro que el Señor puede hacer. Y lo está haciendo a través de este manual que Él dejó, la palabra de Dios. Él dejó este libro para que nosotros lo estudiemos y lo apliquemos en nuestra vida diaria. Notemos que el plan original de Dios era que viviéramos eternamente. Y antes del diluvio no encontramos ningún registro que diga que se le permitió a las personas el consumo de carnes. La dieta que el Señor le dio a Adán y Eva era una dieta totalmente de frutas y de semillas. Esa fue la dieta que le dio. Y esa es la alimentación que el Señor desea que nosotros tengamos. Pero bueno, el Señor permitió que consumieran carne su pueblo, pero Él estableció qué tipo de carnes. En Levíticos, como ya lo mencionamos, en Levítico 11 dio una lista de aquellos animales que se podían consumir, animales limpios. El consejo que el Señor nos da en su palabra es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y Él quiere vivir en cada uno de nosotros. Yo te invito para que tengamos en cuenta este mensaje de la palabra de Dios, que cuidemos nuestro cuerpo como un templo de Dios. Y quiero invitarte para que juntos hagamos una oración. Si de pronto hay alguien que está escuchando este video, que está viendo este video y tiene algún problema de salud, quiero invitarte para que te aferres a las promesas de Dios, pero también para que haga un alto en el camino y examine qué cosas está consumiendo que le pueden estar causando mal a su cuerpo. Entonces, veamos juntos en oración. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, por los consejos que nos das allí para el cuidado de nuestro cuerpo. Por favor, ayúdanos para ser obedientes, para poner por obra estos maravillosos mensajes que encontramos allí y que podamos aprender a cuidar nuestro cuerpo como un templo. Por favor, bendice a cada persona que ve este video y también permita que al consumir los alimentos te pueda estar glorificando. Acompáñanos en esta hora y diríjanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Si no te has suscrito, te invitamos para que te suscribas y para que podamos compartirlo a aquellas personas que creen que necesitan estos maravillosos mensajes. Que el Señor Jesús te bendiga.